Mi esposa preparaba una vida sin mí a mis espaldas, pero un viejo juguete de nuestro hijo me contó la verdad. Me llamo Mateo, soy profesor de historia en un secundario y mi vida siempre fue predecible. Vivo en una casa que todavía estamos pagando. Manejo un usado que hace ruido al frenar y mi mayor orgullo es Santi, mi nene de 6 años. Julia, mi mujer, siempre fue mi cable a tierra. O eso creía. En los últimos meses, el silencio en la cena se volvió pesado, pero lo atribuí al cansancio del trabajo. Nunca imaginé que el silencio era, en realidad, un ensayo. Julia empezó a irse a dormir temprano, siempre con el celular pegado a la mano. Es un grupo de madres del colegio, decía sin mirarme. Yo confiaba. La confianza es un músculo que, si no se usa, se atrofia. Un sábado, mientras ella estaba en el súper, me puse a ordenar el cuarto de juegos de Santi. Moví un estante viejo y encontré un walkie-talkie de juguete que se había quedado encendido debajo de una pila de cajas. Estaba en la frecuencia de la habitación de al lado. De pronto, escuché la voz de Julia. No estaba en el súper, estaba en el jardín, hablando por teléfono. Y el walkie-talkie captaba todo a través de la ventana abierta. Ya hablé con el abogado de mi mamá, mamá, decía ella con una voz que no reconocí. Mateo no tiene idea. El mes que viene, cuando pida la licencia, nos vamos con Santi. Él va a pensar que es un viaje de vacaciones a tu casa, pero ya firmé el contrato del departamento allá. No va a poder hacer nada. Me quedé petrificado en el suelo, rodeado de legos. Mi esposa estaba planeando llevarse a mi hijo a otra provincia, a 800 kilómetros, y dejarme atrás como si fuera un mueble viejo. No era una infidelidad con otro hombre, era una infidelidad a nuestro proyecto de vida. Peor aún, su madre, Elena, que siempre me sonreía en los asados, era la cómplice principal. Sentí que el aire me faltaba. Mi vida promedio se estaba desmoronando en un bloque de plástico de juguete. Apagué el walkie-talkie con manos temblorosas. Julia llegó a los 10 minutos, radiante, con bolsas de comida. «Hola, gordo. ¿Me ayudas?», y me gritó desde la entrada. La miré y vi a una extraña. ¿Cómo podía besarme y después planear el secuestro legal de nuestro hijo? Esa noche no dije nada. Fui un actor nominado al Oscar. Comí, me reí de sus chistes y le di las buenas noches. Pero por dentro, el profesor de historia estaba buscando en su mente cómo ganar esta guerra. Al día siguiente, aproveché que ella fue a su clase de yoga y entré a nuestra computadora. Borró el historial, pero Julia siempre fue descuidada con las contraseñas guardadas. Entré a su mail. Ahí estaba, correos con un abogado de su ciudad natal, fotos de un departamento que ya estaba señado y, lo más doloroso, una lista de por qué dejar a Mateo. No había abusos, no había deudas. Solo ponía, es demasiado básico, necesito a alguien que me desafíe. Leí esa lista 10 veces. Demasiado básico. Me dolió más que cualquier insulto. Pero después de la bronca, vino la frialdad. Ella quería un desafío, y yo le iba a dar el más grande de su vida. No iba a ser el marido abandonado que llora en la vereda. Fui a ver a un abogado amigo, uno de esos que no aparecen en las películas pero que saben cada coma de la ley de familia. Mateo, me dijo, si ella se lleva al nene sin tu permiso permanente, es retención indebida. El viaje de vacaciones estaba programado para el 15 de julio. Julia ya había pedido su licencia y yo, supuestamente, me quedaría trabajando para alcanzarlos después. El plan de ella era que, una vez allá, me llegara la demanda de divorcio y una medida cautelar de residencia. Me estaba tendiendo una trampa legal perfecta. Pero el 10 de julio, 5 días antes de la fecha, decidí que era momento de que la música parara y todos nos sentáramos. Ese jueves preparé su cena favorita, milanesas con puré. Un clásico básico para un marido básico. Mientras comíamos, Santi estaba con sus auriculares viendo dibujitos. Miré a Julia a los ojos. Che, Juli, estuve pensando en las vacaciones en lo de tu vieja, le dije. Ella se tensó, pero disimuló rápido. Sí, ¿qué pasa?, preguntó. Estaba pensando que mejor no vamos. De hecho, estuve viendo departamentos nuevos acá cerca. Me parece que te vas a tener que mudar sola. Julia palideció. El tenedor le tembló en la mano.
¿De qué estás hablando, Mateo? ¿Qué departamentos? Trataba de fingir confusión, esa técnica de gaslighting que también le salía. Pero yo ya no era el marido básico, que se tragaba cualquier excusa. Saqué mi teléfono y le mostré la foto del contrato de alquiler que ella había firmado digitalmente. Hablo de este, Julia. El que queda a 800 kilómetros de acá. El que pensabas pagar con los ahorros de la facultad de Santi. Se hizo un silencio de esos que te zumban en los oídos. Santi seguía con sus auriculares, ajeno a que su mundo se estaba quebrando frente a sus ojos. Julia dejó de fingir. Su cara se transformó, la dulzura se evaporó y apareció esa frialdad que describía en su lista. «Me estuviste espiando», escupió con asco. «No», le dije con calma, «me estuve protegiendo». «Porque vos no te estabas yendo de vacaciones, Julia. Vos te estabas robando a mi hijo y mi derecho a ser su padre». Ella se levantó de la mesa, pero yo la detuve con una frase, leí la lista, «Juli. ¿Esa donde decís que soy, básico?» Eso le dolió más que la foto del contrato. Se quedó congelada. «Si tan básico soy, ¿por qué necesitaste todo un plan de espionaje y mentiras para dejarme? Hubieras pedido el divorcio como una persona adulta. Pero no, querías el control total, querías borrarme del mapa». Julia empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. «No soy feliz acá, Mateo. Siento que me asfixio en esta ciudad», gritó, olvidando que Santi estaba cerca. Yo le pedí que bajara la voz. «Tu infelicidad no te da derecho a secuestrar a nuestro hijo. Podrías haber dicho, Mateo, me quiero separar. Hubiéramos buscado la forma. Pero elegiste el camino de la traición con tu mamá». En ese momento, su teléfono empezó a sonar en la mesada. Era Elena, su madre. Seguramente llamando para coordinar los últimos detalles de la mudanza. Atendí yo. Julia quiso sacarme el celular, pero me alejé. «Hola, Elena», dije con un tono casi cordial. Del otro lado se hizo un silencio sepulcral. Ella esperaba la voz de su hija, no la mía. «Mateo, qué sorpresa». «¿Está Julia?» «Sí, Elena, está acá», dándose cuenta de que el viaje a lo de ustedes se canceló. «De paso, decile a tu abogado que el mío ya tiene las grabaciones de cómo planeaban el traslado engañoso». «Saludos». Corté la llamada sin esperar respuesta. Julia estaba fuera de sí. «Me vas a devolver el teléfono y me vas a dejar ir. Santi es mi hijo». Esa frase me quemó por dentro. «Es nuestro, Julia». «Nuestro». Le expliqué que ya había presentado una medida de no innovar en el juzgado de familia esa misma mañana. Si ella intentaba cruzar el límite de la provincia con el nene, la policía la iba a estar esperando en la ruta. Se desplomó en la silla de la cocina, la misma donde planeamos hace poco el cumple de 6 de Santi. Pasamos esa noche en la misma casa, pero en mundos distintos. Yo me encerré en el cuarto de Santi después de acostarlo. Ella se quedó en el living, hablando por señas con su madre por mensaje de texto. No podía dormir. Cada ruido de la casa me recordaba a los 10 años que tiramos a la basura. ¿Cómo pasamos de elegir el color de las cortinas a elegir abogados? Julia siempre se quejó de mi falta de ambición, pero mi única ambición era que mi familia fuera feliz. Al día siguiente, el ambiente era radiactivo. Julia intentó una táctica nueva, la manipulación emocional. Se acercó mientras yo preparaba el desayuno para Santi. «Mateo, perdóname». Estaba desesperada, me sentía sola. No quería lastimarte así. Me dio ganas de reír, pero me contuve. «El problema, Juli, es que tu desesperación siempre tiene un plan de contingencia legal. No me pidas perdón por algo que todavía estabas intentando hacerme hace apenas 10 horas». Ella sabía que había perdido el factor sorpresa. Ahora venía la parte más difícil, el mientras tanto. No podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo, pero ninguno quería dejar a Santi solo con el otro. Mi abogado me advirtió que no abandonara el hogar conyugal para no perder puntos en el juicio. Ella tampoco se iba a ir sin el nene. Así que ahí estábamos, dos enemigos compartiendo la cafetera y fingiendo normalidad frente a un nene que empezaba a notar todo. El viernes llegó un sobre a casa. No era del juzgado.
Era una carta certificada de la empresa de Julia. La habían despedido por una irregularidad administrativa que ella venía tapando hacía meses. La miré y me di cuenta de por qué tenía tanta urgencia en irse a otra provincia. No solo escapaba de mí, escapaba de un lío legal que le iba a costar la carrera. Ella me miró con terror. Mateo, por favor, no les digas nada a mis viejos. En ese sobre había un secreto mucho más oscuro. Abrí el sobre. No era solo un despido, era una denuncia por malversación de fondos en la mutual donde trabajaba Julia. Ella, la perfecta, había estado desviando dinero de las cuotas sociales para pagar la seña del departamento en la otra provincia, y sus gastos personales. El monto no era millonario, eran unos miles de dólares, pero para nosotros era una fortuna. Ella me miraba con ojos de animal acorralado. Lo hice por nosotros, Mateo. Para que tuviéramos un inicio allá. ¿Por nosotros? Julia, le robaste a gente que conocemos, a vecinos, le dije, sintiendo una mezcla de asco y lástima. Yo, como profesor, siempre les hablo a mis alumnos sobre la integridad, y mi propia esposa era una delincuente de guante blanco a pequeña escala. El plan de mudarse no era solo por su aburrimiento, era una huida antes de que la auditoría saltara. Me di cuenta de que ella nunca planeó que yo la alcanzara, quería desaparecer antes de que el escándalo estallara. El teléfono volvió a sonar. Era el abogado de la mutual. Julia no atendía, así que me habló a mí. Me explicó que, si devolvíamos el dinero en 48 horas, no harían la denuncia penal. Miré a Julia. ¿Dónde está la plata?, pregunté. Ella bajó la cabeza. Se la di a mi mamá para que la guardara en una caja de seguridad. Ahí entendí todo, Elena no solo era la cómplice emocional, era la tesorera del robo. Mi suegra era la que movía los hilos de toda esta pesadilla. Pasé de la tristeza a la furia en un segundo. Llamé a Elena y puse el altavoz. Escúchame bien, Elena. Tenés 24 horas para traer cada peso que Julia se llevó de la mutual. Si no, mañana mismo llevo las grabaciones de sus planes y la notificación del despido a la comisaría. Elena intentó ningunearme de nuevo. Vos no vas a hacer nada, Mateo. ¿Sos un tibio? Pero esta vez, mi voz no tembló. Próbame, Elena. Próbame y vas a ver qué tan tibio es un padre que no tiene nada que perder. Esa tarde, Santi me pidió jugar a la pelota en el patio. Traté de poner mi mejor cara, pero los nenes huelen el miedo. Papá, ¿por qué mamá llora tanto en el baño?, me preguntó mientras pateaba la pelota contra la pared. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicas a un nene de 6 años que su mundo se está quemando? Mamá está un poco triste por el trabajo, gordo, pero ya se le va a pasar. Mentí, otra vez. La casa se sentía como una olla a presión a punto de estallar. A las 2 de la mañana, escuché un auto frenar de golpe frente a casa. Era Elena. No aguantó hasta el día siguiente. Bajó del auto hecha una furia, golpeando la puerta como si fuera la dueña. Julia salió corriendo a abrirle. Entraron al living y empezaron a hablar a los gritos, olvidándose de que Santi dormía arriba. Bajé las escaleras despacio, con el celular en la mano grabando todo. Elena me vio y me señaló con el dedo. Fracasado de cuarta, nos vas a devolver todo. Acá no hay nada que devolver, Elena. Lo único que va a pasar es que ustedes van a devolver lo que se llevaron, respondí parado en el último escalón. Ella se me acercó, respirándome en la cara. Sos un mediocre, Mateo. Mi hija merece un hombre con ambición, no un maestrito que cuenta las monedas. Julia trataba de frenarla, pero Elena estaba fuera de sí. Ella ya tiene todo listo para la denuncia de violencia, Mateo. Si no nos dejas ir con el nene, te vas a pudrir en la cárcel. Me quedé helado. ¿Denuncia de violencia? Julia me miró con una mezcla de culpa y terror. Habían preparado una denuncia falsa para justificar la huida y sacarme la tenencia legal de Santi. Era el plan B por si yo me enteraba de todo. Mi abogado me lo había advertido, pero escucharlo de la boca de mi suegra fue un golpe al mentón. Lo que no sabían era que yo seguía grabando. Así que ese es el plan, ¿no? Inventar una mentira para separarme de mi hijo, dije con calma. El sábado a la mañana, salí a comprar el pan y noté que los vecinos me esquivaban la mirada.
Doña Rosa, que siempre me saludaba, se metió adentro de su casa apenas me vio. Crucé a Carlos, el del taller, y me soltó: «Che, Mateo, dicen que sos medio bravo en casa, ¿no?». Me di cuenta de que Julia ya había empezado a sembrar la semilla de la duda en el barrio. Me estaban convirtiendo en el monstruo de la historia para que nadie preguntara nada cuando yo desapareciera. Volví a casa decidido. No iba a dejar que me destruyeran la reputación. Busqué a Julia y la senté en el comedor. «Mira, Juli, esto termina hoy. Tengo las grabaciones de tu mamá amenazándome con la denuncia falsa y admitiendo que tienen la plata robada. Si no firmas ahora un acuerdo de tenencia compartida y devolves el dinero a la mutual, el lunes a primera hora esto está en manos del juez y de todos tus contactos». Ella me miró y, por primera vez, vi que el miedo le ganaba. Julia se quedó helada viendo mi celular. La grabación de su madre era nítida. «Sos un mediocre», se oía a Elena. Le puse play justo en la parte donde admitía lo de la denuncia falsa. Julia bajó la mirada, derrotada. «No podés hacerme esto, Mateo», susurró. «Yo no te estoy haciendo nada, Juli». «Vos te lo hiciste sola cuando decidiste que mentir era mejor que hablar», respondí. Le di a elegir: o firmaba el acuerdo de tenencia compartida o llamaba al 911 en ese mismo instante. Elena quiso intervenir, pero la frené en seco. «Usted se calla, Elena. Mañana a las 8 vamos a ir a la mutual a devolver la plata. Si falta un peso, la que va a ir a declarar es usted por instigación al fraude». La mujer, que siempre se sintió superior por tener un poco más de dinero, se desinfló como un globo pinchado. Sabía que sus contactos no la iban a salvar de una confesión grabada. Julia, por primera vez, miró a su madre con bronca. Se dio cuenta de que Elena la estaba hundiendo. Llamé a mi abogado, que llegó a casa en 10 minutos con los papeles listos. El living se convirtió en un juzgado improvisado. Mi amigo, con esa calma profesional que te da la ley, le explicó a Julia que si firmaba el acuerdo de residencia fija en nuestra ciudad, yo no presentaría las pruebas del robo ante la justicia penal. «Es tu única salida para no ir a juicio, Julia», le dijo. Ella agarró la lapicera. Sus manos temblaban tanto que casi no podía sostenerla. Mientras ella firmaba, salí un momento a la vereda. Vi a Carlos, el del taller, pasando por la esquina. Lo llamé. «Carlos, vení un segundo». Delante de Elena, le dije: «Perdona si escuchaste ruidos raros». Mi suegra se puso un poco nerviosa porque descubrimos un problema de dinero en la familia, pero ya está todo legalizado. Carlos asintió, mirando a Elena con desconfianza. En un barrio chico, la verdad viaja más rápido que el chisme si sabes cómo contarla primero. Elena salió de casa hecha una furia, arrastrando sus tacos por el asfalto. «Esto no se queda así», gritó antes de subir al auto. No le contesté. Julia se quedó sentada en el sillón, llorando en silencio. Me acerqué y le saqué la llave de casa. «Te vas a lo de tu vieja esta noche, Juli. Mañana nos vemos en la mutual. Después, tenés una semana para sacar tus cosas mientras Santi está en lo de mi hermano». Ella no opuso resistencia. El plan perfecto se había convertido en cenizas. El lunes en la mutual fue un trámite gélido. El abogado de la empresa recibió el dinero y Julia firmó su renuncia definitiva. Salimos a la calle y el sol de invierno pegaba fuerte. Ella me miró con esos ojos que alguna vez amé. «Mateo, ¿de verdad pensás que soy tan mala?». «No, Juli», le dije, «pienso que sos una cobarde que dejó que su madre le escribiera la vida. Y eso es mucho más peligroso». Se subió a un taxi, y por primera vez en 10 años, sentí que podía respirar hondo. Los días siguientes fueron una mudanza de sentimientos. Tuve que explicarle a Santi que mamá iba a vivir en otra casa, pero que él se quedaba acá, en su cuarto, con sus juguetes y su escuela. Fue la charla más difícil de mi vida. Lloramos juntos, pero le prometí que siempre, siempre, iba a estar ahí. Empecé a borrar las fotos de Julia del living, pero dejé las de ellos dos juntos. No quería que mi hijo odiara a su madre, quería que creciera viendo la realidad, no una mentira. Mi abogado me confirmó que la medida de no innovar era permanente. Julia no podría llevarse a Santi sin mi permiso firmado ante escribano.
El maestrito básico le había ganado a la estrategia maestra. Pero no sentía triunfo, solo una paz cansada. Empecé a ir a terapia para entender cómo no vi las señales antes. El terapeuta me dijo algo que me quedó grabado: Mateo, vos no sos básico. Sos predecible porque sos honesto. El problema es del que confunde honestidad con debilidad. Pasó un mes. Julia venía a buscar a Santi los fines de semana. Se la veía apagada, viviendo de nuevo en su cuarto de adolescente en casa de Elena. Me enteré por un conocido que Elena estaba vendiendo sus joyas para cubrir las deudas que Julia había dejado. El karma es un contador muy preciso. Yo, mientras tanto, redescubrí el placer de los domingos en silencio o jugando a los bloques con Santi sin tener que cuidar mi espalda, ni esconderme de susurros en el pasillo. Una tarde, ordenando el garaje, encontré el walkie-talkie de juguete. Lo miré un rato largo, pensando en lo cerca que estuve de perderlo todo. Lo puse en una caja de recuerdos. No para usarlo, sino para no olvidar nunca que la verdad a veces viene de los lugares más inesperados. Santi entró corriendo y me pidió que lo ayudara con la tarea de historia. Claro, gordo, le dije, vamos a estudiar el pasado para que el futuro no nos agarre desprevenidos. Aprendí que no necesitas ser un millonario para dar una gran batalla. Solo necesitas integridad y el coraje de enfrentar la traición con la cabeza fría. La historia se escribe todos los días con las decisiones que tomamos. Yo elegí la verdad, aunque doliera. Y al final del día, cuando apago la luz del cuarto de Santi y me siento en mi sillón viejo, sé que gané la única guerra que importaba, la de seguir siendo el héroe de mi propio hijo.